Muy buenos días a cada uno de los estudiantes de la Institución Educativa Virgen del Carmen. Mi nombre es Yasmín Aragón Salas y continuamos nuestras sesiones de aprendizaje del área de comunicación. Que tengan todos un muy bonito día. El día de hoy vamos a continuar nuestro trabajo siempre aprendiendo en casa. No dejamos de aprender, no dejamos de trabajar y reforzar lo aprendido anteriormente. Para el día de hoy tenemos un tema bastante interesante. ¿Cuántas veces al comunicarnos con otras personas no hemos dicho que han sido algo irónicos o quizás nos han hablado en doble sentido? Por ejemplo, cuando hemos llegado tarde al colegio o alguna reunión, quizás los amigos o los profesores nos dijeron, llegaste muy temprano, Pedro, o llegaste muy temprano, no sé, Martín. Entonces, irónicamente nos dicen esto, ¿no? Y nosotros nos ponemos a pensar, ¿qué está queriendo decir? Si he llegado tarde, ¿por qué me dice que he llegado temprano? Entonces, esta información tiene un doble sentido, ¿no? No es explícitamente la verdad, pero sí alude a aquella información para llamarnos quizás la atención por alguna falta, en este caso, la tardanza. Muy bien, pues el tema está relacionado a algo parecido a este ejemplo. El tema a trabajar en la sesión del día de hoy se titula Sentido literal y sentido figurado. ¿Cuántas veces no nos hemos comunicado en un sentido figurado o el doble sentido? Cuando hemos dicho quizás cosas que hayan incomodado a los demás, pero lo hemos dicho en un sentido figurado. O muchas veces, o casi en su mayoría, hablamos y nos comunicamos en el sentido o con el sentido literal. Muy importante estos dos tipos de formas para comunicarnos, estos sentidos, tanto literal comunicado, y que, dependiendo del contexto y la situación, las personas o los receptores de nuestro alrededor podrán entender y captar la información. Bien, ¿cuál será entonces el propósito que nos debemos marcar para trabajar la sesión del día de hoy? Nuestro propósito es el siguiente: conocer y diferenciar el sentido literal y el sentido figurado. Tenemos que conocer a través de la teoría, llegar a diferenciar con ejemplos cada uno de los sentidos, tanto literal como figurado, y en qué casos u oportunidades lo expresamos. Entonces, nuestro título para poder trabajar nuestro organizador gráfico será sentido literal y sentido figurado. Muy bien, continuemos entonces nuestro trabajo. Dice sentido literal. Veamos. Estar en las nubes. Cuando decimos, tenemos una imagen acá de una persona que está en las nubes y digo, ay, parece que estás en las nubes, Carlos. La profesora o el profesor le dice esto a su alumno porque no está prestando atención. ¿Tiene un sentido literal o un sentido figurado? Ah, muy bien, tenemos que entonces entenderlo. Mira, fíjate, aquí exacto también nos dice estar en las nubes o estás en las nubes. Quiere decir entonces, en el caso de que el profesor nos diga, estás en las nubes, Carlos, no escuchas lo que digo, quiere decir que su mente o sus pensamientos no están en la sesión de aprendizaje. Pero si literalmente él, Carlos, en este caso Carlos, pudiera sentarse en las nubes, esto sería o tendría un sentido literal, porque está sucediendo y es real. Esto es el sentido literal y el sentido figurado. Muy bien, veamos entonces el grupo de palabras. Tenemos el grupo de palabras con sentido literal y el grupo de palabras con sentido figurado. E incluso esto asemeja un poco a la polisemia, una palabra que tiene varios significados, según el sentido que le demos, por supuesto. Bien, ¿qué es el sentido literal entonces? Se mantiene su propio significado sin cambiar su significado habitual. Quiere decir que este tiene que ser real, objetivo, verídico, tiene un significado que se mantiene y no tiene otros significados que se le pueden dar en comparación. Por ejemplo, aquí hay un gato encerrado. Ah, literal, un gato está encerrado en una jaula. Claro, es literal, la imagen me demuestra que es verdad, es verídico y comprobable. Entonces es un sentido real, es un sentido literal. Bien, veamos entonces.
El sentido literal. Todas las palabras tienen un sentido literal, absolutamente todas. El sentido literal es el que aparece normalmente en el diccionario, porque es real, es verídico y objetivo. Por ejemplo, para cuidar el corazón es muy importante evitar el estrés, no fumar y hacer ejercicio. ¿Te das cuenta? Todo este contexto oracional, todo este ejemplo oracional tiene un sentido literal, es verídico, es una información real y no tiene ambigüedades ni dobles sentidos. Pero yo le puedo atribuir a este ejemplo quizás un sentido no literal, quiere decir un sentido figurado. Te entrego mi corazón, amado mío. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a abrirte el pecho? ¿Vas a abrirte el pecho con un cuchillo y entregarle tu corazón, que se lo lleve y tú te mueres? Si eso sería un sentido literal, tú mueres instantáneamente y sería casi imposible arrancarte el corazón para dárselo a otra persona. Entonces esto sería un sentido figurado o figurativo. Muy bien, veamos la siguiente. ¿Qué es el sentido figurado? Dice, su significado no se corresponde con el habitual, es un significado que él se atribuye, no es el correcto, pero sí en diferentes contextos se pueden entender, aunque sea entendible, no es lo correcto. Aquí hay un gato encerrado, ¿te recuerdas? En el anterior ejemplo había un gato encerrado en una jaula, pero en este ejemplo, cuando enunciamos esta oración o ejemplo, podemos decir que se refiere a que hay algo secreto, hay algo sospechoso. En este caso nos muestra la imagen de un ladrón, ¿no? Aquí hay un gato encerrado o aquí hay gato encerrado. Claro, porque es algo sospechoso, algo que no cuadra, algo que tiene doble sentido. Muy bien, veamos entonces el sentido figurado. El sentido figurado. A veces las palabras adquieren un sentido diferente al que aparece en el diccionario. El sentido figurado es el sentido que ha adquirido una palabra y que le da un especial valor expresivo, está dentro de la expresión, por eso se puede entender o lo llegamos a entender, aunque no sea lo correcto. Esa chica tiene un corazón de oro. Claro, literalmente imposible. Literalmente, si su corazón fuera de oro, no bombearía sangre a su cuerpo y moriría. Pero figurativamente quiere decir que es una persona muy bondadosa, de hermosos sentimientos, muy preciado y tiene buenas intenciones. Entonces puedo justamente agregarle este tipo de significado a este enunciado de corazón de oro. ¿Sí? Está muy claro, es un tema muy sencillo y muy interesante. Recuerda que muchas veces por el sentido figurado ha habido muchas peleas o inconvenientes para las personas. Es por eso que hay que tener mucho cuidado en qué momento utilizamos el sentido figurado y claro que lo correcto sería utilizar siempre el sentido literal, pero en ocasiones los seres humanos y las personas al comunicarnos deseamos que esto sea más ameno y utilizamos en algunos casos el sentido figurado de forma positiva y de forma negativa. Vamos a ver los ejercicios. Indica en qué casos utilizamos el sentido literal de las palabras destacadas y en qué casos utilizamos el sentido figurado. Bien, veamos. Me muero de sed. Me muero de sed. ¿Sentido literal o figurado? Muy bien, figurado. Veamos. Pásame la pelota. Pásame la pelota. ¿Sentido literal o figurado? Muy bien, literal. Veamos la siguiente. Ese chico es una pelota. Ese chico es una pelota. ¿Sentido literal o figurado? Muy bien, figurado. Veamos la siguiente. Los niños son como esponjas, lo captan todo. Los niños son como esponjas, no como Bob Esponja, ¿ah? No como Bob Esponja, como esponjas, lo captan todo, absorben todo. ¿Literal o figurado? Figurado, muy bien. Tengo una tortuga nueva. Tengo una tortuga nueva. ¿Literal o figurado? Literal, muy bien. Pareces una tortuga, date prisa. Pareces una tortuga, date prisa. ¿Literal o figurado? Muy bien, figurado. Interesante. Veamos los siguientes ejercicios. Nos dice que vamos a indicar en qué oraciones las palabras en cursiva, bueno, acá no aparece tanto en cursiva, están utilizadas en un sentido figurado. ¿Cuáles serán las palabras que pueden estar utilizadas en sentido figurativo? Marta siempre caza a su hermano pequeño.
disculpen, casca a su hermano pequeño. En casa también podría ser. Casca a su hermano pequeño. Marta siempre casca a su hermano pequeño. Casca, sentido literal o figurado. Claro, corroer, no, corroer no, roer o quizás, vamos a decirlo, como masticar, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué sería? Sentido figurado. Bien, siguiente. El lince es un animal precioso. El lince es un animal precioso. Todas las palabras en esta oración son literales. Muy bien. Es un lince, es muy inteligente. Ah, muy bien. ¿Sentido? A ver, es un lince. Está atribuyendo, no está diciendo que es un animal, es un lince, es muy inteligente. Sentido figurado, que parece literal, es un sentido figurado porque atribuye que el lince es un animal, no puede ser una persona. Ya le está dando una comparación, por ende, sentido figurado. Me encantan los fideos en la sopa. Me encantan los fideos en la sopa. Literal, estás muy delgada, pareces un fideo. Claro, muy bien. Figurado. Entonces, esta es la sesión del día de hoy acerca de este tema tan interesante y divertido que es el sentido literal y el sentido figurado. Tengamos mucho cuidado, por ejemplo, cuando expresamos palabras polisémicas o enunciamos palabras con varios significados, podemos atribuirle justamente un sentido figurado, como cuando dice, la gata de tu hermana se escapó anoche. Tengo que analizar si está hablando de la mascota, que es la gata de mi hermana o mi hermano o mi hermana, o se está refiriendo exclusivamente a la gata de mi hermana, que mi hermana es una gata. Eso es imposible, mi hermana no es una gata. Aunque salga de noche y le gusten las fiestas, ella no es un animal, porque ya hay una comparación con un animal, por ende sería el sentido figurado. Entonces, si existe algún tipo de comparación que no se le atribuye, cuando digo eres muy veloz, eres muy veloz como no sé, un leopardo, o eres tan lento como una tortuga, ya hay comparaciones, sentido figurado. Eres tan duro como una tabla, o eres tan plano o plana como una tabla, ¿no? O tan hueco como no sé, una piedra, entonces ya hay una comparación, sentido figurado. Muy bien, entonces de esta forma hemos concluido la sesión del día de hoy. ¿Qué hemos aprendido? Hemos aprendido acerca del sentido literal y el sentido figurado. Hemos visto estas dos formas, en qué momento debemos utilizarlos y cómo se presentan. ¿Cómo lo hemos aprendido? A través de ejercicios, a través de la teoría, y lo vamos a poner en práctica a través de nuestro libro de actividades o de razonamiento verbal, si es así por conveniente, para poder de esta forma desarrollar de manera correcta cada uno de los ejercicios. Muy bien, yo me despido hasta la siguiente sesión de aprendizaje con el mismo entusiasmo y dedicación. Sigamos trabajando desde casa.